Bueno, los que le vengo a presentar acá es reconstrucción de cerámicas ibéricas mediante redes generativas. Es un trabajo que realizamos con la Universidad de Jaén en España, con el Instituto de Arqueología Ibérica de España, de, sí, de Jaén de España, el CONICET de Argentina, IBM Research África también, porque Celia participó, y el Laboratorio de Ciencias de las Imágenes en Bahía Blanca. Básicamente lo que le quiero mostrar acá es cómo aplicar Python a un problema que tienen, que viene de la arqueología, digamos. Por eso, por ahí, si tienen alguna duda, no tengo problema que me interrumpan y lo discutimos. Así se hace más divertida la charla, si les parece. Genial. Es un poco de lo que ya les conté, un poco sobre mí. Soy doctor en ingeniería de la Universidad de UTN Buenos Aires, becario postdoctoral de CONICET, docente de departamento de informática y coorganizador de Python Patagonia Meetup, que ahí está el link a Twitter por si quieren entrar a chusmear, a mirar. Bueno, en el trabajo se acercaron estos arqueólogos de la Universidad de Jaén y nos vinieron con perfiles de vasijas. Imagínense que si esta vasija nosotros nos paramos en la base y rotamos, obtenemos el cuerpo 3D de lo que sería la vasija completa. Esto sería un perfil de cada una de las vasijas para que se den cuenta. Por ejemplo, acá tienen un plato, otro plato con una base más corta. Y así tenemos 175 perfiles completos. Estos perfiles están binarizados, son blanco y negro y están escalados según el tamaño que tenían verdaderamente esas cerámicas. Las mismas fueron obtenidas de yacimientos del Valle Alto del río Guayaquil en España. Ese dato es para que sepan de dónde viene, que son vasijas reales. Pero ¿qué pasa? En cada uno de los yacimientos no encuentran siempre vasijas completas. A veces encuentran solo fragmentos de vasijas. Por lo tanto, tienen perfiles que están incompletos, que les falta ya sea una base, que sería la parte de abajo, o un borde, que sería la parte por encima, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Los arqueólogos no tienen manera de saber cómo era originalmente toda esa vasija, o la vasija completa, digamos. Entonces, con este problema, lo que propusimos es crear un dataset artificial con las vasijas eh, completas, haciendo una segmentación de lo que sería el borde y la base, y dependiendo de si la vasija era un plato, fíjense que si es un plato, el corte es así, no sé si se ve mi mouse, sí. Y si la vasija es alta, una vasija alta, el corte es así. O sea que teniendo en cuenta todo eso, con la forma, hicimos cortes en nuestra base de datos. Entonces lo que tenemos es, en nuestra dataset, perdón. Entonces lo que tenemos es un borde, una base, un borde y a qué vasija completa corresponde eso. Teniendo esa asociación de los datos, podemos entrenar cosas, ya sea redes o lo que se les ocurra. Nosotros propusimos un enfoque generativo, que básicamente es una GAN. No sé si saben todos lo que es una GAN, pero por las dudas lo comento. Una GAN es una red generativa que consta de dos redes, básicamente. Es un enfoque generativo que consta de dos redes. La primera es una red generativa, que es lo que hace es, dada una imagen, genera otra imagen. Y tenemos otra red que discrimina si esa imagen generada es falsa o verdadera. No sé si me siguen hasta ahí. Nuestro enfoque generativo, como les digo, tiene de entrada una imagen
que sería un borde o una base, o sea, un perfil incompleto, y devuelve la parte que le falta, básicamente, o como decirlo, el segmento que le falta al perfil completo. Luego hacemos la suma de las dos imágenes y esta imagen entera completa entra a la red discriminadora que nos dice si es verdadera o falsa. Básicamente es así el entrenamiento de esto. Fíjense que la generativa, en este caso la G, la generativa, es un encoder-decoder, digamos. Hacemos decrecer la imagen hasta un vector. Estas son varias capas de la red. Esto es un dibujo de ilustrativo, ¿no? Va pasando por las diferentes capas de la red, se va convirtiendo en un vector y luego hay otra parte de la red que agarra ese vector y lo incrementa hasta llegar a otra imagen, digamos. Un poco para que vean, voy directamente a los bifes porque tenemos 15 minutos, así que cualquier duda o pregunta sobre el entrenamiento ustedes me dicen. Un poco los resultados. Imagínense que nosotros tenemos, obviamente dividimos el dataset en dos, tenemos datos de entrenamiento y datos de testing. Estos datos nunca los vio la red en sobreentrenamiento, por eso es significativo que les muestre estos resultados, si no estaría haciendo trampa. Fíjense que la base, por ejemplo, de esta entrada, fíjense el resultado que obtuvo la red del perfil completo y este es el target. Esto es lo que originalmente es el cuerpo completo de esta base. Lo generado es esto, ¿no? Fíjense que si nosotros ponemos la entrada sobre lo que generó, respeta perfectamente o encaja perfectamente el fragmento que ya conocíamos de la red. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en las primeras redes que fuimos entrenando, tratábamos de que genere el perfil completo. Y que genere el perfil completo es muy complicado porque no respeta fielmente la entrada, digamos. Entonces, lo que yo acá obligo a la red siempre es que siempre va a respetar la entrada. Después más abajo vamos a ver comparativas con las otras redes, no se las voy a explicar las otras redes, pero vamos a ver cómo se deforman cuando le querés hacer que trate de generar el perfil completo. Fíjense si estas son métricas de generativas. Fíjense que la curva que sería azul es la de los datos reales, es la distribución de los datos reales, y esta es la naranja, es la distribución de los datos falsos. Estos se solapan, que es lo necesario es que se solapen, porque si no estarían inventando datos que están fuera de nuestra distribución. Si bien esto se está cayendo fuera de la distribución un poco, siguen siendo tan solapadas un poco. La otra métrica es de insertar las imágenes dentro de un espacio de PCA para ver cómo es la distribución de esos datos también. Y fíjense que la distribución es muy parecida entre los datos, que son los azules son los reales y los naranjas son los generados. Fíjense que se solapan mucho, son muy parecidos, digamos, las dos nubes. Un poco también para que vean los resultados de otra manera es qué pasa si nosotros tomamos puntos sobre esos perfiles. Imagínense si yo tengo esta entrada, le digo que me genere la completa. Fíjense que la completa real, la base real que me generó es muy similar a la que teníamos antes, que es la azul. Sí, no sé si se ve muy chiquito. Quería ver si podía hacer zoom, pero fíjense que es muy parecido, es casi idéntico. Y con los datos de entrada con la entrada, digamos, el input es totalmente igual porque está utilizando el mismo borde, ¿no? Entonces la diferencia es cero, siempre, para nuestro dato. También pueden ver en otra fila, por ejemplo, no sé, para agarrar alguno, esta base
la generada es una base que difiere muy poco de la original. Y si, perdón, la base es igual, el tope difiere un poco de la original y tenemos la base completa. Estos son más casos en los cuales tenemos una entrada, pero acá tenemos la comparación con las diferentes redes para que vean que, por ejemplo, la red 1 trataba de generar el perfil completo. Entonces fíjense que el perfil, si yo comparo el perfil, la entrada, digamos, con el perfil que genero, no se respeta perfectamente. Si ven, hay una modificación. Sobre todo porque es más puntiagudo, más cerrado. Miren, si acá ven las dos, lo van a ver claramente. En cambio, nuestro método concuerda perfectamente y la base es una de las bases posibles que puede tener ese perfil. Otro caso para que vean, lo mismo. Esta es la entrada, estas son las diferentes filas, son las diferentes versiones de la red que usamos, diferentes versiones, no, diferentes tipos de arquitecturas de red, la última es la nuestra. Fíjense, en comparación con la primera, miren cómo si yo le doy esta base, fíjense que la base igualmente me trata de inventar algunas cositas que sobresalen acá. ¿Vieron esto que está acá de otro color? Es porque eso no se respeta la base tal cual era originalmente. En cambio, en nuestro método, si nosotros le decimos que genere solo una parte, no el perfil completo, se ve muchísimo mejor. Estas son comparaciones de entrada con entrada, digamos. Esto siempre debería dar 0 en nuestro método porque le estamos pidiendo que genere solo una parte, ¿no? Una Por lo cual, consultita. sí, RMC entonces sería el error, ¿no? sí, perdón, ese me lo salteé, perdón. Es el error del cuadrado medio, el error cuadrado medio que se utiliza en las imágenes, Super. pero eso lo que hace es comparar, en este caso, este valor es con los puntos. Fíjense, yo lo que comparo es punto a punto, que cuán iguales están esas dos nubes, básicamente. Fíjate que Y una acá a 0, porque son consulta. exactamente las mismas. Pero en el de arriba, fíjate que no va a dar 0 porque este es más alargado acá. El azul, fíjate que es más alargado. Y acá es un poco más grueso. Y una consulta. Sí. ¿Siempre va a haber el mismo número de puntos o puede variar también? No, siempre le pedimos que busque la misma cantidad de puntos. Pero estos puntos Ya. son para validar. O sea, yo para utilizar el método lo que fue obtener todos lo que serían los puntos ¿cómo es que se dice? De los bordes para comparar los dos bordes y tener una comparación de la forma directamente. Porque si estos se parecen es porque tienen exactamente la misma forma y si estos se difieren es porque en algún lado la forma difiere. Entiendo. Y sí, acá por ejemplo vemos otro caso y miren acá en la entrada, igual hay una modificación, no la hizo completamente igual, fíjense que da 0009. Y eso es porque la red inventa un poco sobre lo que es la parte que le falta, si bien inventa, es muy poco lo que inventa, pues esa modificación no cambia mucho. Fíjense que casi ni se nota, es como una curvita, como una pancita que se ve acá. Bueno, estos son más ejemplos. Después si quieren en detalle vemos algunos otros. Y acá iba la explicación de RMC. Si nosotros comparamos, hicimos el Iberian GAN, se llama nuestra GAN generadora, con la que publicamos, y las otras 4 redes son redes que fuimos editando su arquitectura y viendo los cambios que producían en los resultados. Fíjense que en RMC, que era el error cuadrado medio, nuestra red obtuvo los mejores resultados. Esto se tiene que acercar a 0.
Fíjense que en el DiceConf, no sé si conocen lo que es el DiceConf, es un coeficiente que se utiliza para segmentación, cuando quieren segmentar, por ejemplo, autos, que segmentan autos del fondo, y lo que hacen es ver cuántos dos figuras, en este caso dos figuras que son negras, porque los perfiles, acuérdense que la parte negra es la parte donde está el perfil y lo blanco sería el fondo, y se fija cuántos se superponen esos vectores. Fíjense que esto nunca va a dar 90 o más de, no, o más o sea, 90, 100 no va a dar. ¿Por qué? Porque yo le estoy pidiendo a la red que invente solo una parte. La otra parte yo se la estoy dando completa. O sea que el 0,5 lo tengo asegurado, digamos. Pero imagínense que en comparación con los demás, fíjense que este 0,5 se lo fueron ganando ellos porque ellos tratan de generar completamente el perfil, no solo una parte. Entonces, este 0,70 es el 0,5 más lo que yo le gano de parecido, digamos, a los perfiles que genera. El feed es otra, el feed y el GS Score son otras métricas de cómo son la distribución de los datos generados. Fíjense que en el feed gana nuestro método, o nuestro método es mucho más, genera, digamos, una distribución más parecida, pero en el GS Score, como les mostré, ¿se acuerdan el grafiquito que les había mostrado acá? Esto que sobresale, que no está completamente una arriba de otra, me juega un poco en contra en el método, entonces no es la mejor, digamos. Que inventa un poco más fuera de la distribución según GS Score. Y acá son más resultados, pero más de cerca para que vean exactamente. Fíjense que acá ya se ve que está la unión. Esas suciedades porque generó la parte de abajo y está un poco corrida, que esos son los errores que nos da, que no nos da completamente o arriba del 70 o arriba de 80. Por ejemplo, en el de DiceConf. Lo mismo, estos son más resultados, pero eran para que los vean más de cerca por si no se veían en las diapositivas anteriores. Fíjense que genera igual cosas muy, muy lindas, muy parecidas, digamos. Si bien acá hay un poco de suciedad, sigue siendo bastante parecido. Les da una idea de cómo sería el perfil completo a los arqueólogos, que es lo importante. Acá hay más comparaciones. Otra vez está la entrada, la red 1, 2, 3, 4 y la nuestra. Fíjense, por ejemplo, para esta entrada, cómo empiezan a variar según la generativa de la red y la nuestra es la más parecida a la real. Esta, por ejemplo, fíjense cómo se rompe en esta que quiere generar toda la vasija, no la puede hacer, se confunde con un plato, básicamente. Fíjense que le hace esta punta como si fuese un plato. Y la nuestra funciona bastante parecida a la real. Acá yo puse estos ejemplos para que vean las comparaciones, o sea, cualitativas de cómo daban los resultados de las otras redes. Porque por ahí en valores se veía que tenía una capacidad de generar más, digamos, que la nuestra era un poco mejor, y en los resultados que se ven también se ve que las nuestras son más parecidas a las reales. Luego hicimos un experimento que fue muy divertido porque le mostramos a los arqueólogos que obtuvieron los datos, les mostramos 20 vasijas. Fíjense, 20 perfiles hay. Pero dentro de estos 20 perfiles hay 10 que son generados y 10 que son reales. Ahí nosotros fuimos con estos 20 perfiles y le preguntamos cuán de íberos o cómo de íberos eran las vasijas del 0 al 5. Lo que nosotros queremos generar es una red que genere perfiles ibéricos, digamos, no perfiles que sean perfectos, sino que tengan la forma ibérica. Entonces fuimos con esto y le dijimos creo que eran como 5 arqueólogos, que nos digan para ellos qué números eran, o sea, del 0 al 5, cada perfil, cuán ibero eran. Y si hicimos un promedio,
Y fíjense que para las vasijas reales se confundieron muy parecido que las vasijas generadas. Es decir, ellos miraron las reales y también dijeron, y tal vez no son tan íberas, o son un 4 de íberos, pero las reales. Y también se confundieron igualmente con las generadas. Están pintadas acá en redondel las que son las que fueron generadas para que sepan el resultado, ¿no? Esta parte fue muy divertida porque les mostramos y dijeron, no, nos confundimos igualmente mal con las redes nuestras, que con las vasijas nuestras que con las vasijas de ellos, pero fue divertido. Por último hicimos una validación del estilo de la forma. ¿Por qué? Porque imagínense, si nosotros tenemos un plato, el borde de un plato no es igual a un borde de una vasija alta. No es igual, no hay forma que eso tenga sentido agarrar la base, por ejemplo, de un plato y ponérsela a una vasija real. No tiene sentido. Entonces, las variaciones están limitadas, en cierta forma. Hicimos un estudio con técnicas de morfometría geométrica, utilizando en ese sentido landmarks sobre los puntos, sobre las vasijas, y estudiamos cómo se comportaban cada vasija generada con las vasijas reales. Y vimos que el comportamiento es muy parecido, digamos, no difiere mucho de cómo debería ser, por ejemplo, para un borde, cómo debería ser su base. También probamos los perfiles nuestros, o sea, nuestra red generativa con perfiles de otro dataset. Había un arqueólogo que trabajaba con restos de vasijas romanas y nos prestó sus fragmentos, digamos, los perfiles de sus fragmentos, y nosotros le generamos una red, le generamos un perfil completo de cómo sería la vasija esa a la cual le falta. Estos perfiles sí son perfiles reales que están fragmentados. Los demás eran todos artificiales, digamos, fragmentados por nosotros. Fíjense que la base era esta, el borde era este y la base más o menos es parecida lo que podría ser. Y estas fueron encontradas en una ciudad de Cástulo, en la provincia andaluza de Jaén. Son más de otro estilo, básicamente. Son de estilo griego, no son de estilo ibero. Y por último les quería mostrar, a ver si en el último... Permiso, acá les voy a mostrar que hicimos una web. Es una web, es un prototipo de web porque no está al alcance de cualquiera, digamos, o sea, está en un localhost de una computadora de la Universidad de Jaén. Pero lo que hicimos fue preparar lo que sería una visualización que te permite dibujar sobre un perfil. Por ejemplo, si yo quiero hacer la base, si yo tengo este fragmento, imagínense que estaría dibujado bien y que estaría hecho bien en un sistema de un editor de SVG bien hecho. Fíjense que le podemos pedir a la red que nos genere. Esto está con zoom para que ustedes vean, ¿no? Pero en realidad se ve más chiquito. Ahí. Fíjense que yo le estoy dando acá un dibujo que es bastante feo, digamos. Imagínense cómo eran los fragmentos que yo generaba, eran bastante perfectos la edición. Y yo le estoy mandando esto a la red y aún así está generando una vasija que pretende ser íbera. No lo sabemos si es totalmente íbera, pero es una vasija, se vea claramente que es una vasija. Después se puede jugar con esto mucho tiempo. Por ejemplo, si quiero tener una vasija de ese estilo. Pero bueno, imagínense que esto, el poder que tiene es que si podríamos hacer un editor de gráficos mucho mejor, digamos, le podríamos pasar un fragmento bien digitalizado, se podría generar ya muy rápidamente cómo sería la vasija completa. Esto están dando ahora, digamos, yo no es que los tengo preguardados, ¿no? Te los dibujo y lo que sale, sale. Ahí tengo otra prueba. Ese es el dibujito que daría. Y volviendo a la presentación, que me quedan solo 2 filminas.
Esto fue el resultado de una publicación en Scientific Report que salió hace poco, hace 2 meses. Está libre el paper, o sea que si pueden ir, bajárselo y leerlo. Después les paso si quieren el link ahí. Lo que le quiero dejar claro también es que utilizamos todo el stack de Python, siempre Python. Todo está hecho en Python. Y todo está hecho también en Jupyter. Yo siempre trabajo, me acostumbré a trabajar en Jupyter, así que Jupyter es la herramienta por excelencia que utilizo. Y como estaba hablando recién Iván, nosotros sí publicamos el código de los datos, que también están para mirar. Capaz que no está muy ordenado el código, pero está más o menos entendible para que se pueda usar. Y también está el link al paper. Y no sé si me excedí en el tiempo, pero ya. Súper, muchísimas gracias. Y muchas gracias también por dejar disponible el código, el dato y genial que el paper también esté público. Sí, sí, todo esto es público. Yo les quiero pasar, si me permiten, ahora dejo de compartir. No sé si tienen dudas, les voy pegando los links ahí si quieren. Sí, por favor. Y así después cuando, Así, Vida, ¿podrías después copiar estos enlaces para que sí, después sí. en el video en YouTube podamos publicar los enlaces más? Claro. Muchas gracias. Para mí me parece Y, mágica. ¿Ah? sí, para los arqueólogos también les parece mágico, o me confundí. Pero nosotros lo que queremos hacer es un sistema para que ayude a los arqueólogos, nunca reemplazarlos ni nada por el estilo, sino darles una herramienta para que ellos puedan saber cómo son esos perfiles completos de los fragmentos que encuentran, sobre todo porque se encuentran muchos fragmentos. No estaría pudiendo copiar, pero ya lo voy a poder copiar. Súper. Ahí va. Muchas gracias. Genial. Ahí en ese Rafael, link que acabo, perdón. perdón, en ese link que acabo de dejar está el paper, está el dataset y está el código. Y también si investigan un poco ahí, se meten, pueden ver los otros papers que tenemos sobre estos mismos perfiles, porque si bien es la primera vez que generamos, ya hemos utilizado para clasificar. Ellos, cada uno de los perfiles tienen una clase y esa clase sabe para qué sirve, digamos. Entonces necesitaban una red que clasifique esas. Así que también están los trabajos con el código y los datos. Genial. Muchísimas gracias por compartir y muchísimas gracias por la charla. Estaba genial.